Boys. Creo que de toda la canción, esta es la nota que se lleva la palma. Está apretando tanto los graves que se puede hacer daño. Ella puede terminar con fatiga vocal después de hacer esta canción. La nota sería 1, 2, 6 y ella está haciendo otra cosa. Sin lugar a dudas, cuando nos referimos a una de las mejores voces del mundo, estamos hablando del cantante kazajo Dimash Kudaibergen. Hoy vamos a analizar a cantantes que han intentado por un momento convertirse en el príncipe kazajo. Vamos a analizarlos, pero antes no te olvides de suscribirte, apretar la campanita y regalarme un like cuando termines de ver este vídeo. Vamos a empezar por la presentación, una de las presentaciones más recientes, que es la de Agoney en Tu cara me suena, que canta una de las canciones más difíciles que interpreta Dimash Kudaibergen porque se pasea por todo el piano de arriba para abajo y de abajo para arriba. Así que vamos a ver cómo lo hace Agoney, qué es lo que logra y qué es lo que no llega a lograr. Vamos a verlo. Han encontrado la misma ropa, ¿eh? Y el pelo y todo. Vale, sorprendente su voz susurrada, digamos la Breathy Voice es realmente sorprendente, creo que la está cantando en la misma tonalidad, o sea que se la está jugando de lleno. Agoney tiene una voz muy bonita, es un muy buen cantante, pero ahora hay que ver si puede dominar con éxito todos los recursos vocales que tiene Dimash. Vale, tienen un vibrato completamente diferente, ¿vale? Es muchísimo más rápido el vibrato que tiene Agoney, pero el color de la voz, la verdad es que está bastante bien logrado, ¿eh? Por momentos pierde cierta regularidad en la voz, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, chicos, que el nivel de nervios que puede llegar a estar pasando Agoney en ese momento es tremendo, chicos, de verdad. Seguimos. Estamos en un si-dos y aquí la gran diferencia, el profundo de los graves. Agoney no tiene los graves de Dimash. Dimash puede ir desde el barítono, inclusive hasta un bajo, hasta un contratenor, ¿no? Entonces ahí es cuando las octavas se empiezan a notar, ¿no? No tiene ese grave profundo, por lo tanto, esta nota, el si-dos, prácticamente desaparece en la voz de Agoney. Agoney tiene muy buen rango vocal hacia arriba, ¿no? Fijaros, la voz de cabeza está bastante bien lograda. Lo que no está bien logrado es el vibrato. Intenta modificar su vibrato, pero él no puede modificar la frecuencia de su vibrato para asemejarse más al de Dimash, ¿no? Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Vale. Es que esto hay que ir, vamos, a detalle. Estamos en un Mi 5, en un Fa sostenido. La verdad es que está bastante logrado. Si bien en Dimash se nota un poquito menos de aire en la transición, se nota más cortadito el de Agoney, pero la verdad es que está bastante bien logrado. Como pueden ver, chicos, estamos en la quinta octava. En la voz de cabeza, Agoney suena muy bien. Se maneja muy bien en la voz aireada, bastante bien el sonido de la voz aireada. Obviamente los melismas que utiliza Agoney son bastante diferentes a los que usa Dimash Kudaibergen, ¿no? Seguimos. Aquí ha cortado antes la nota, Dimash la sostiene mucho más tiempo, pero aquí sí el vibrato es más parecido. Cuando hace esa voz operística, en voz de cabeza... Esto es un Fa sostenido 5. Lástima que la cortó antes, si no hubiera sido mucho más impresionante, ¿no?
Aquí es donde se nota el vibrato. Es mucho más caprino el que tiene Agoné, es muy diferente el que tiene Dimash, que es una onda, digamos, más suave, no tan rápida, ¿no? Ahí bien. ¿Ves? Escucha, ¿no? El vibrato es completamente diferente. En su voz de pecho tiene cierto parecido la voz, ¿no? De todas las imitaciones que yo he encontrado, la verdad es que es muy digna la imitación que ha hecho Agoné de Dimash. Vuelvo a repetir, es una canción prácticamente inalcanzable. Mixed Voice. Creo que de toda la canción, porque yo ya he visto el programa, por supuesto, esta es la nota que se lleva la palma. Creo que esta es la nota mejor lograda. La Mixed Voice es muy similar, está muy bien lograda, tiene una muy buena Mixed Voice. Donde va a estar el problema son en las transiciones, ¿no? Las transiciones no son limpias, ahora lo vamos a ver, pero creo que la mejor nota ha sido, desde luego, este Fa 5 en Mixed Voice, que no es voz de cabeza, es Mixed Voice. Ahí es cuando despega muy bien. Además, la ha sostenido, la ha terminado en tiempo y forma, ¿vale? ¿Ves? La voz de cabeza le suena mucho más débil que a Dimash. Ha hecho un gran esfuerzo con esta Mixed Voice y ahora cuando quiere hacer una voz débil de cabeza pura, sin aire, suena mucho más débil. Aquí se le ha ido la nota por completo, el melisma, digamos, el riff que ha querido hacer, se le ha ido de tonalidad. Falta la sexta. Aquí ha hecho una voz operística. En la quinta seguimos en el Fa sostenido 5, pero han faltado Do sostenido, Re, Mi de la sexta octava. Es lo que ha faltado aquí para poder imitar todo el rango vocal, digamos, de Dimash Kudaibergen. ¡Qué bueno es! Vale, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde se empieza a descuadrar, digamos, la interpretación. Aquí es donde se mezclan mucho las transiciones de los distintos registros de la voz. Es decir, va variando entre la voz de pecho, la mixed voice por momento, hace voz aireada, ¿no? Una breathy voice de repente, un falsete. O sea, va cambiando por completo en una fracción de tiempo muy corta. Es una frase capaz que cada palabra está en un registro. La diferencia con Dimash es que Dimash es un maestro en las transiciones. Son súper limpias, tiene muy desarrollado todo su rango vocal como si fuera una sola pieza. Y es ahí donde no le podemos ganar. Es como que no hubiera un break. Y aquí el break se nota. Aire. Vale, ¿qué pasó aquí? Obviamente lo ha hecho muy dignamente porque él, no sé si tiene desarrollado o no la sexta octava, en este caso no lo ha querido hacer, tal vez sí lo hace, pero en este caso se sintió seguro quedándose en la quinta en una mixed voice. La ha sostenido, ha estado tremendo tiempo con la nota sosteniéndola con una sola toma de aire, pero es verdad que al final le faltó un poquito, se ha quedado como desinflado, ¿no? Pero ha hecho tremendo esfuerzo vocal aquí, mientras que Dimash en esta parte ya se va a jugar por las estrellas, ¿no? Se va a la sexta octava a jugar ahí donde quiere, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Diferencias son la sexta octava, que Agoné no la ha hecho, y la otra gran diferencia es la limpieza entre las transiciones y obviamente el vibrato, que no se parecen sus vibratos, ¿no? Voz mixta, voz de cabeza y falsete, hace la voz aireada. La verdad es que bastante bien logrado el sonido. Esta nota,
Muy bien logrado el sonido. Calada. El principio de la nota está calado. Es un si 4. Él empezó calado. Hasta llegar a la nota correcta, caló la nota. En este momento sí logra bien el vibrato. O sea, hay momentos donde él sí lo puede llegar a lograr. Es una presentación súper digna la de Agoné. Imitar a Dimash, tal y como es Dimash, con todas sus octavas incluidas, es prácticamente imposible. Serán algunos pocos los que puedan llevar a cabo la canción entera tal y como es, ¿no? Ha tenido muchísima valentía en presentar a Dimash en España, que no es muy conocido aquí todavía. Ole por él, ole por Agoné por haberlo hecho. Pero esas son las diferencias. Tenemos otros casos que no son tan agraciados como Agoné. Tenemos una participante de un concurso televisivo en Chile que se llama Emi Lobos, si no me confundo, que ha intentado imitar el Ave María de Dimash y esto es lo que ha pasado. Vamos a verla. Vale, empezamos por una voz temblorosa. Los nervios se han apoderado completamente de Emi, ¿no? Es una voz que no tiene apoyo, es una voz que no tiene soporte, es una voz que no está preparada para cantar una canción de Dimash Kudaibergen. Simplemente con 4 notas ya lo puedes ver. Hay incluso problemas de afinación, problemas de colocación. Lo hace todo de una sola toma de aire, pero cuando llega al final de la nota cae directamente porque no tiene cómo sostenerlo ya. ¿Te das cuenta, no? La voz como tiembla, es una voz que no se puede controlar, está completamente descontrolada. Otra vez llega sin aire al final de la nota. La nota sería un sol 5, un do. Ella no llega al sol 5. Se queda antes del sol 5, es decir, no está entonando, está desafinando directamente. Es indudable que está muy nerviosa, pero es indudable también que vocalmente no está preparada para cantar una canción de Dimash Kudaibergen. No sé si es una campaña para visibilizar, digamos, a Dimash en Chile o qué fue lo que pasó, pero bueno, ya. Ya vamos más arriba. Ya estamos en el la sostenido 5. Es cierto que por lo menos el la sostenido 5 lo ha logrado mucho mejor que el sol, que no llegó a la nota. Es como que en la quinta octava se siente más segura. Ha llegado hasta un fa 6. Es un whistle note, ha pasado a la sexta octava, pero es una voz que no está colocada, es una voz que no está bien proyectada, ¿no? La nota sería un do 6 y ella está haciendo otra cosa.
ha terminado completamente fuera de tono, fuera de la tonalidad. No sé qué le ha podido pasar. Sé que obviamente los nervios te pueden jugar una mala pasada. Yo creo que aquí hay algo más. No estaba preparada para hacer semejante interpretación del Ave María de Dimash, ¿no? Luego tenemos otro caso, que es el de una cantante rusa, no tengo el nombre en este momento. Es una mujer intentando imitar a Dimash. ¿Qué pasa? Que su quinta y su sexta octava es brillante, pero ¿qué pasa cuando tenemos que estar en una segunda octava? Pues pasa esto. Directamente tiene que susurrar, no tiene ese rango vocal, no puede hacer esto. Empieza en un si y dos. Y se trata de una soprano. Por lo tanto, esto se escapa por completo de su rango vocal, chicos. No puede, es más, está apretando tanto los graves que se puede hacer daño. Ella puede terminar con fatiga vocal después de hacer esta canción. Las cuerdas están completamente abiertas, solo pasa aire, prácticamente no hay sonido, muy poquito. Ahogada, por completo ahogada. Esto es imposible para ella. Claro, la canción va modulando constantemente, pasa de la segunda, luego va a la tercera, luego va a la cuarta, luego va a la quinta y luego va a la sexta. O sea, se pasea por todo el piano, pero claro, ella al ser mujer, la cuarta, la quinta y la sexta octava, pues vamos a escucharla, es brillante, realmente brillante. Acá cambió. Ahora mismo está haciendo lo mismo, o sea, él empieza en una segunda, tercera octava y luego se mete entre la cuarta y la quinta octava, ¿no? Hace lo mismo, pero una octava más arriba. Y aquí ella le puede seguir el juego. A ver, la voz no se parece, pero por ejemplo tiene un vibrato muy parecido, la onda que trabaja, la frecuencia que trabaja de vibrato es muy parecida a la de Dimash. Y ya luego cuando se mete final de la quinta a la sexta octava, está muy bien logrado el sonido. Una voz operística en la cuarta, está en un La 4. Tocó el 2-5 aquí, una calidad belting, es operística también y el vibrato, como se pueden dar cuenta, es muy similar al vibrato de Dimash. ¿Qué pasa ahora cuando vamos a la sexta octava? La parte más bonita de la canción. ¿Vamos allá? Ella en esta voz de cabeza va como pez en el agua porque se trata de una soprano. Empieza mi 5, fa sostenido 5, mi, re sostenido, ¿no? Ella está aquí comodísima. Perfecto, inclusive hasta el sonido bastante bien logrado. Termina en un fa sostenido 5 aquí, pero ahora... Sexta octava, la nota más alta en sexta octava ha sido un re 6. La verdad es que no sé si lo está haciendo en directo o es un playback, pero está muy bien logrado. Esta es la nota de batalla de Dimash, que es un mi 6. Es decir, chicos, a ver, para hacer un solo Dimash tendríamos que ser muchas personas cubriendo toda la extensión de su rango vocal. En eso tendríamos que meter hombres y mujeres, ¿no? Que vayan desde el bajo hasta la soprano, ¿no? Pero bueno, todos lo han hecho desde su corazón, todos lo han hecho de la manera más digna posible. Y Dimash siempre agradece muchísimo a todas aquellas personas que difunden su arte de la manera que sea, ya sea mediante reacciones como las que hacemos los creadores de contenido, ya sea como imitaciones en distintos países. A él le ayuda muchísimo a hacerse visible y a seguir
avanzando en su carrera. Suscribiros al canal, regalarme un like si les ha gustado este vídeo. Un besito muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!